El día de hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en realidad la última parte, ¿no? A ver, ¿de qué se trata, por ejemplo, esa última parte que nos hemos quedado la semana pasada? Trata sobre lo que significa realizar todo el marco teórico, habíamos dicho, ¿no? De una tesis. No sé quiénes hayan enviado, justo voy a ingresar ahora al link. Voy a verificar quiénes han podido ingresar sus marcos teóricos. A ver, vamos a ver. Okay. A ver, dentro del marco teórico. Solamente son dos nada más colegas que han remitido. Ya tenemos al de la colega Ángela, el que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Y también tenemos el proyecto de tesis de Eduardo Poma, me parece. Ya, entonces no sé, los demás no quieren participar en realizar su marco teórico, en la construcción de marco teórico. Vamos a presentar, me voy a presentar ya la pantalla. Por ejemplo, tenemos acá el plan de tesis de nuestra colega Ángela, ya que está haciendo una investigación de enfoque cuantitativo y de diseño experimental, ¿no? Ese es el propósito de ella. No, vamos a ver. Y este es el título que más o menos está enfocando. Desarrollar, por ejemplo, Engagement Junior para mejorar el desempeño laboral del personal de la institución educativa Divino Niño Jesús de Chupaca, ¿no? Ahora vamos a ver aquí ya en la tercera sesión. Lo que hemos tratado de hacer es realizar los antecedentes de investigación. Eso es algo que ya hemos ido trabajando, hemos citado, hemos ingresado algunas citas. No sé si es que han podido ver, por ejemplo, las citas en las normas APA. Acá las bases teóricas y científicas conceptuales. Vamos a pasar a desarrollar todo este marco teórico y también las teorías científicas de las variables de estudio. La definición de términos básicos que va a derivar en realidad de las variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la colega, la compañera, tiene dos variables de estudio, ¿no? El primero que es el engagement junior y el otro es el desempeño laboral, ¿verdad? ¿O alguien más ve otra variable ahí? ¿Alguien más ve otra variable? ¿No? Según lo que nosotros estamos realizando dentro de la investigación de estos días o dentro de lo que hemos estado aprendiendo, ¿a qué nivel, enfoque, tipo correspondería esta investigación? ¿Quién nos dice? A ver, ¿quién nos comenta? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ya sabemos que es de enfoque cuantitativo porque es de nivel explicativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué método? ¿Qué tipo? Vamos a hacer acá, dice, para mejorar. Cuando dice para mejorar, es que nosotros queremos encontrar un impacto, una influencia positiva, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, en el título, porque muchos consideran influencia o para mejorar o para impactar, ¿no? Entonces, estamos buscando realizar una investigación de nivel explicativo, porque eso es lo que queremos demostrar, es el propósito del estudio, por ejemplo, aquí. Y justo lo hablaba con la misma colega y le decía, ¿no? Acá, claro, en las investigaciones, por ejemplo, analíticas o en las investigaciones a partir del nivel correlacional para arriba, no es necesario tampoco considerar el año dentro del título, por ejemplo, no es, pero nosotros nos basamos mucho a lo que nos estipula en realidad los criterios de evaluación que tiene cada universidad en referencia a cada criterio que debe considerar cada parte de la tesis, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros revisamos, en realidad, por ejemplo, vamos a ver acá, bueno, de esta universidad, ¿no? Esquema de plan de tesis, por ejemplo. Ahora vamos a ver. Entonces yo le decía, ¿qué evalúa dentro del título? Dice, ¿no? Número de palabras, que debe constituir un máximo de 20, relacionado con la mención y líneas de investigación, claramente eso está. Explícita las variables, la población, el espacio y el tiempo, le dice, ¿no? Entonces, cada partecita que nos pide, por ejemplo, la universidad, la escuela de posgrado, nosotros debemos tratar de considerar al pie de la letra, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque mediante estas fichas a nosotros nos van a hacer la valoración de la tesis, ¿no? La valoración de que si estamos cumpliendo cada puntaje de aquí, si no nos van a poner aquí, por ejemplo, no tiene tiempo y nos van a poner que no cumplimos, por ejemplo, con ese criterio, ¿no? Es un punto de observación. Entonces, es menos calificación para que tu plan de tesis o tu tesis sea viable para poder continuar pues con tus trámites y poderlo sustentar. ¿No es cierto? Entonces acá yo le decía, pues no, sí, me ha dicho el docente que no es importante, está bien, pero veamos que los criterios de evaluación o la valoración de la tesis, tanto por tu asesor o para tus jurados, sí contempla este criterio que es el tiempo. Entonces aquí consideramos, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer la aplicación de tu programa? En 2024, me dice. Engagement Junior para mejorar el desempeño laboral del personal de la institución educativa Divino Niño de Jesús Chupaca 2024, ¿no? Algunos ni siquiera nos dejan ponerle guión en realidad. Ahí, por ejemplo, tiene 19 palabras, ¿no? Y está bien. Ahora, personal no es nombre propio, no tiene que ir con mayúscula. Institución Educativa Divino Niño Jesús, esto sí, en el desempeño laboral. Listo, así quedaría, por ejemplo, su título en el caso de ella, ¿no? Y vamos acomodando en referencia a lo, como les digo, nos van solicitando. Estamos siendo explícitos en mencionar las variables, la población o unidad de análisis, aquí está comprendido por el personal de la institución educativa Niño de Jesús, el espacio en Chupaca y el tiempo, que es 2024. ¿Está bien? Niño de Jesús, acá puede ser de Chupaca 2024. ¿Ve? Y acá no se va a pasar, incluso no se va a pasar de las 20 palabras. ¿Ve? ¿Está bien? Vamos a trabajar esta tesis vamos a avanzar esta tesis de su colega. ¿Está bien? Por eso también nosotros nos vamos a ir, igual estamos en nuestro esquema de tesis, caso práctico. Estos esquemas, claro, se les ha compartido a ustedes, ¿verdad? Y vamos a diseñar en realidad otra tesis de investigación correlacional, pero vamos a terminar también explicándole, ¿ya? Porque me hubiera gustado que alguno de ustedes me comparta si están haciendo sus investigaciones de nivel correlacional y poderla ir trabajando aquí, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el problema general ya sabemos que va el título con el propósito del estudio, ¿no? Y preguntamos, ¿cómo mejorará o cómo mejora el
engagement junior en el desempeño laboral, ¿ya? Eso podemos preguntar. ¿Cómo mejora? Vamos a pasar ahí vamos a pasar acá en la parte inicial. ¿Cómo mejora el engagement junior en el desempeño laboral del personal? Divino Jesús, ¿no? ¿Cómo mejorará? ¿Cómo influirá, no? ¿Cómo influirá? ¿Cómo impactará? Pero acá, como ya estamos determinando nuestro propósito, que es la mejora, vamos a preguntar cómo mejora el engagement junior en el desempeño laboral del personal de la institución educativa. A lo que nuestro objetivo será, por ejemplo, ¿qué vamos a determinar? Hemos dicho, si es una investigación explicativa, de nivel explicativo, pero si fuera observacional, es decir, no experimental, entonces nuestro objetivo sería evidenciar la mejora, ¿no es cierto? Evidenciar la mejora, porque nosotros no vamos a probar ni comprobar nada, pero al ver que por ejemplo, en este caso, es un título experimental, porque sí se va a hacer un diseño, o sea, un experimento, un diseño se va a plantear, entonces nosotros sí vamos a considerar determinar o demostrar la mejora. ¿Está bien? Determinar la mejora, porque ese es el propósito del engagement junior en el desempeño laboral del personal de la institución educativa. ¿No es cierto? Y todavía nos falta ver la parte de la hipótesis, que está un poquito más adelante. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, hemos visto un poquito lo que es la formulación del problema y también lo vamos a ver al final para que ya quede todo, o sea, más claro, pero sí ya nosotros habíamos visto el objetivo, por ejemplo, de la investigación. Ahora, en este caso, por ejemplo, de su colega, nosotros, claro, estamos haciendo una investigación de nivel correlacional en el otro caso, ¿no? Bueno, para no perderlo, vamos a duplicarlo nomás. Vamos a tratar de terminar. Vamos a terminar, cambiar 2, este va a ser de anexo 1. Matriz de consistencia del caso 2, ¿ya? El caso 2 va a ser experimental, explicativo, y el caso 1, ¿ya? El anterior, vamos a tratar de hacer el correlacional para los que están haciendo en ese nivel. Caso 1, matriz de consistencia. Este va a ser el correlacional y este va a ser el experimental. Entonces, en el caso, por ejemplo, del experimental, sabemos que es el enfoque cuantitativo, el tipo básica, el nivel ya cambiaría aquí, ya no sería de nivel correlacional, sino sería el nivel. Acá va a ser el diseño experimental, ¿ya? No nos deja cambiar, no sé por qué, broma. Ya no va a ser correlacional. El método de la población, el nivel va a ser explicativo. Enfoque, ya, explicativo. El método científico deductivo va a ser un diseño experimental y ahora vamos a determinar también la población, la muestra, en este caso, ¿no? De nuestra colega. ¿Está bien? Entonces acá ya no hay variable asociativa, ¿no? Cada variable tiene su propia denominación, también decimos. En el caso de un explicativo, ¿cómo se le denomina a las variables? ¿Alguien se acuerda? Claro, también Germain Lagos, ¿de qué manera mejora, ¿no? El engagement junior en el desempeño laboral también podría ser, ¿de qué forma mejora, ¿no? A ver, ¿qué tipos de variables existen en un nivel explicativo? Sí se acuerdan, ¿verdad?
¿Cómo se denominan en el nivel explicativo las variables? Eso es, comúnmente las conocemos, siempre las consideramos así. Decíamos que en el nivel correlacional las variables se denominan asociativas y de supervisión. La variable de interés es la variable de supervisión y la variable asociativa es la primera variable, la variable que acompaña a la variable de interés. En este caso, los niveles explicativos tienen una variable independiente y tienen una variable dependiente. Ahí sí que existen estas variables, ¿verdad? No todas ya habíamos visto que no todas las investigaciones tienen este tipo de variables, ¿verdad? Aquí sí que necesitamos tener este tipo de variables. Bien. Y listo. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos comenzar a armar los antecedentes de este estudio, de acá de nuestra colega. ¿Está bien? Ella ya ha estado buscando seguro algunos antecedentes, eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, según lo que nosotros hemos estado viendo. A ver, vamos a ver, en variable, estamos hablando de las nacionales, por ejemplo, antecedentes nacionales, después nos habla de los internacionales, por ejemplo, no creo que esté así, en su esquema, por ejemplo, ellos corresponden a la Universidad del Centro. Este es su esquema de plan de tesis, ¿ve? Antecedentes o marco referencial, dice. Entonces, siempre hemos dicho que siempre vamos a partir del ámbito más grande, que es el internacional, es lo que debería ir antes del nacional, ¿no? Acá, por ejemplo. Así. Ahí debería ir. Entonces, los antecedentes internacionales deberían ir primero. Pero no en referencia a cada variable, sino a las dos variables. Por ejemplo, esto no debería aparecer aquí, no sé por qué está así. A ver, dice Vázquez et al., seguro que son varios autores. En el artículo científico Liderazgo Transformacional, su impacto en la confianza organizacional, Work Engagement y desempeño laboral en trabajadores millennials en Chile, planteó el objetivo, ya. Esto no tiene que ser, por ejemplo, en los antecedentes tan parametrado, ¿no? Es como que tiene que ir la redacción secuencial como si tú lo estuvieras explicando con tus propias palabras, ¿no? No puedes decir el título, 2 puntos tal, planteó el objetivo, 2 puntos tal, y la metodología fue 2 puntos tal, y la conclusión 2 puntos tal. No todo tiene que ir, si es un solo párrafo, pues la redacción debe ser continua, por ejemplo, ¿no? Acá, liderazgo trans, sí, está hablando del engagement y el desempeño laboral, entonces sí, está dentro de los años que debe estudiar, está 2024, 23, 22, 21, hasta 2020 debe considerar, por ejemplo, acá. Pero lo que pasa aquí es que, por ejemplo, no ha citado, solamente hay una cita, ¿no? Acá debería haberlo ingresado, ¿no? Ingresado, vamos a buscar esto, por ejemplo. Para comenzar a hacer las bases teóricas, vamos a ingresar siquiera unas cuantas citas. ¿Está bien? Vamos a buscar a ver en el Google Académico si encontramos su cita. A ver, vamos a tratar de salvar algunos antecedentes que tiene nuestra colega, que es lo que seguramente ustedes también van a hacer. Acá, por ejemplo, acá está el artículo científico, ¿ve? Entonces ya les dije, no, hay diferentes gestores que se pueden utilizar de forma rápida, por ejemplo, y en el Word también se puede trabajar lo más rápido posible, ya lo incrementas de frente, ¿no? Toda la base ahí, toda la referencia. Igual en Mendeley cuando haces el online también, igual vas a tener que incrementar datos, ya no te va a dar los datos completos, eso también es algo que, por ejemplo, a mí no me
no me ayuda cuando voy a hacer varias tesis, ¿no? Si haría una sola, la mía, sí guardo mucha información, que para eso nos sirve también ese gestor bibliográfico. ¿Está bien? Entonces copiamos nombre del journal, revista de Psicología Santiago, año 2021, páginas, ¿dónde está? Es necesario los números de páginas acá, páginas del 1 al 17, dice, ¿ve? Entonces, páginas, punto, del 1 al 17. Esto tiene que estar en minúscula. Páginas del 1 al 17. Y si estamos sacando de la página web, hemos dicho, vamos a copiar su URL. Listo. Ya está, ¿no? ¿Por qué estamos ingresando las citas así? Decíamos, a ver. Seguro que muchos también ya lo saben. Cuando son más de 3 autores, va el primer autor, el apellido del primer autor con las siglas EDAL, ¿verdad? En el APA, séptima edición, y entre paréntesis el. ¿Por qué decíamos que citamos, ingresamos así, ¿no? Para automatizar en realidad las referencias bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos aquí. Ha estado digitando uno por uno la colega, ¿ve? En cambio, si nosotros, por ejemplo, acá vamos a borrar esto. Referencias, insertar, tabla, bibliografía. Vamos a insertar. Ya vamos obteniendo, por ejemplo, ¿no? Lo que acabamos ya de ahorita, ¿ve? Lo que acabamos de citar ya nos sale en APA, ¿ve? Automáticamente. Y así, mientras vamos actualizando, nos va a salir así ya como tiene que salir en APA, automatizado si lo ingresamos por aquí o también por algún gestor bibliográfico, como puede ser Mendeley, Zotero, ¿no? Ahí también puedes gestionar tranquilamente. Entonces, acá Vázquez de Dal realizó, tú estás redactando, realizó el artículo científico. El artículo científico titulado, le pones, titulado, ahí está bien el título, entre comillas o en Chile, ¿ya? Entre comillas, y esto sí tiene que ir en cursiva. Planteó, ya no sé, corrido nomás, punto y coma, es otra idea, si estás hablando, ¿dónde? Planteó, ahí se fue. A ver, ¿dónde? Planteó como objetivo, evaluar si la confianza, esto no necesita, no es relevante, evaluar si la confianza organizacional y el Work Engagement cumplen un rol mediador entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral. No es necesario que pongas, esto no es una cita. Tú estás como parafraseando la idea completa de toda la tesis. Entonces, cuando es una cita parafraseada, no necesita que le consideres número de páginas. Si bien va el autor, porque también no es idea tuya completa, por más que estés parafraseando, estás tomando la idea de otro investigador, entonces en ese caso tú consideras el autor, pero no necesariamente el número de página, ¿ya? Entonces, a ver, dice como objetivo, donde planteó como objetivo evaluar si la confianza organizacional y Work Engagement cumple el rol mediador entre el liderazgo transformacional y desempeño laboral. Para ello, planteó una investigación de tipo descriptivo, transversal, no experimental, llegando, ya casi punto, llegando a la siguiente conclusión. Llegando a concluir, le vamos a poner ya. Llegando a concluir que esta investigación permite, será,
establecer algunos puntos para orientar mejoras organizacionales y futuras investigaciones. Una de las propuestas de la investigación a futuro es incorporar otras fuentes de información no creo que otras fuentes de información, percepciones del supervisor directo, no. Vamos a ir a ver acá. Vamos a sus conclusiones mejor, ¿ya? Acá las conclusiones. Miren, método, todo el método ya lo ha redactado. Vamos acá a las conclusiones. Discusión, ajuste de ecuaciones estructurales. El modelo teórico GERO señala que los recursos impactan en el bienestar de los empleados y en los resultados del desempeño laboral. Dice, de este modo, uno de los principales recursos sociales para activar el proceso de motivación y bienestar en las organizaciones es el liderazgo transformacional. En relación con esto, el creciente interés es cómo la generación de milenios impacta en los procesos organizacionales, ha motivado la evaluación de su comportamiento en torno al liderazgo de los procesos de motivación. Acá puede ser, ¿no? Entre esas 4 dimensiones. El método utilizado, los resultados obtenidos a través, evidenciaron la existencia del rol mediador de la confianza organizacional y Warren Gallman en liderazgo transformacional y desempeño laboral. Esto entrega evidencia a una de las premisas básicas del GERO, que señala que para que existan resultados organizacionales saludables, no solo deben existir recursos y prácticas organizacionales. De acuerdo, se puede demostrar la validez del modelo de investigación planteado desde el supuesto teórico de una organización. Es positiva. En cuanto a las implicancias teóricas en relación, por otra parte, tiene limitaciones. Finalmente, esta investigación permite establecer algunos puntos para orientar mejoras organizacionales. O sea, acá dice, el modelo teórico GERO señala que los recursos impactan en el bienestar de los empleados, ¿no? Entonces, esa es su conclusión. ¿Qué? No. Hasta ahí. ¿Cómo vamos a discutir nosotros nuestros resultados, por ejemplo, ¿no? Con el resultado similar a nuestra investigación? Por ejemplo, nosotros lo que vamos a querer dar respuesta y decíamos, y hay uno de nuestros colegas también decía, ¿de qué manera el engagement junior mejora en el desempeño laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? De manera positiva podemos ponerle, entonces acá dice, ¿no? Acá en su resultado de ellos, para nosotros poder discutirlo al final, dice, ellos determinan que el modelo que han utilizado teórico GERO señala que los recursos impactan en el bienestar de los empleados, ¿no? Y en los resultados del desempeño laboral, es decir, en el engagement y en los resultados del desempeño laboral, que es otra variable. Esto no va. Acá dice. De este modo, uno de los principales recursos sociales para activar el proceso de motivación y bienestar de las organizaciones es el liderazgo transformacional. En relación con esto, el creciente interés en cómo la generación de los milenios impactará en los procesos organizacionales ha motivado la evaluación de su comportamiento en torno al liderazgo de los procesos de motivación. ¿Ve? Entonces, nosotros más o menos tenemos que buscar eso, ¿no? La información, porque muchos, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo he visto en las tesis con frecuencia, para la discusión de resultados, consideran los resultados descriptivos, ya donde dice el 50%, el 20% dice que sí, que siempre, que casi siempre, que nunca, que casi nunca, ¿no? Cuando nosotros lo que queremos determinar es si mejora, si impacta, si influye, entonces como que no tiene relación y tú no vas a poder en la parte de la contrastación de resultados hacer pues una buena interpretación, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que buscar el resultado que más se asemeje, ¿no? Por eso decíamos incluso la importancia de los antecedentes que no solamente deben parecerse,
las variables o deben contener las variables de estudio, sino que también se debe considerar el objetivo que está planteando el investigador y el resultado al cual ha arribado, ¿no? Y nosotros, pues, de hecho, queremos ver o vamos a ver en esta investigación, o nuestra colega va a ver cómo va a mejorar el engagement junior en el desempeño laboral, ¿no? Y ellos están utilizando también otro método en referencia al engagement para mejorar el desempeño laboral, ¿no? Ver cómo impacta, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, sí tiene sentido de poderlo citar aquí. ¿Está bien? Y así vamos a ir seguro mejorando y perfilando cada uno de los antecedentes. Acá, por ejemplo, es otro antecedente, dice relación entre niveles de engagement y nivel de intención de rotación de empleados en dos instituciones privadas de la Asunción. Ya está trabajando con una institución. Determinar la relación existente entre los niveles de engagement e intención de rotación de empleados en dos instituciones. A ver, ¿cuál es su resultado? Que sí existe una relación, ¿no? Es decir, el incremento de niveles de engagement menor es el nivel de intención rotación, disminución de los niveles, mayor es el nivel de intención de rotación. Dicen, no se tiene mucho determinación, tendríamos esto que revisarlo. Pero se va entendiendo cómo nosotros vamos a realizar nuestro antecedente, cómo debe quedar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en referencia a lo que estamos acomodando? Ya se sabe completamente esta parte. Pasamos a las bases teóricas. Se entiende cómo debe ir redactado, ¿verdad? De forma concreta en un solo párrafo, ¿ya? Sin estar haciendo cortes, por ejemplo, ¿no? Que es lo que siempre encuentro. No es necesario que lo hagas por variables. En realidad esto va en función de la problemática y del objetivo. Este, por ejemplo, ya no va a ir, pues, ¿no? Porque es del 2015, por ejemplo. Esto ya no puede considerarse. Esto lo vamos a sacar. ¿Ya? A ver, variable engagement, no se hacen los antecedentes por variables, ¿ya? Este determinar y subjetivo en el personal. Dice engagement laboral y bienestar subjetivo. A ver, 2020, satisfacción laboral de los trabajadores, el papel de engagement ocupacional como alternativa a la satisfacción laboral, que contribuye a mejorar la satisfacción laboral, puede ser, es otra variable, ¿no? Acá por desempeño laboral, factores de desempeño dentro de las organizaciones del antiplano. Tendríamos que buscar incluso investigaciones que se asemejen más, ¿no? Esto, por ejemplo, está para replantear bastante, ¿no? Es un trabajo todavía un poquito escueto, no hay mucha forma. ¿Qué nos pueden mencionar? A ver, ¿alguna apreciación respecto a lo que estamos viendo y lo que estamos acomodando sobre los antecedentes de estudio? Sí, les parece que debería está correctamente redactado aquí y acá arriba lo que estamos haciendo no tiene sentido. ¿Cómo lo ven? A ver, Germán Lagos, ¿puedes apoyarnos? ¿Cuál es tu apreciación al respecto de lo que estamos tratando de hacer el día de hoy con el trabajo de nuestra compañera Ángela? Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, se me escucha. A ver. Están a muchos asistentes el día de hoy. A ver, Jefferson. Buenas noches, Jefferson. Jefferson, tú eres estudiante de pregrado, ¿verdad? Sí. ¿De pregrado de qué carrera profesional, Jefferson? De la carrera de enfermería. Ah, de enfermería. Tú Sí. trabajas con Vancouver, ¿no es cierto? Y en nuestro caso sí trabajamos con Vancouver. Me ha surgido ahora que estaba mencionando el caso de Vancouver, ¿no? O sea, el caso de Vancouver nada más es para las referencias bibliográficas, nada más. Por ejemplo, sí, las referencias, por ejemplo, aquí consideras Vancouver en vez de poner APA y lo que va a hacer es que cuando ingreses la cita van a aparecer los numeritos, ¿no? Porque esto viene numerado, viene número 1, número 2 y ya no tanto se ingresa el autor, ¿no? O le consideras, por ejemplo, Vázquez aquí y te va a aparecer así número 1, te dice.
ya no pones el año. Todo eso ya va cuando tú insertas las referencias al final, todito el formato te va a salir ya no en APA, sino en Vancouver, si lo trabajas en Vancouver, todas tus citas, ¿no? Eso es lo que va a suceder, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el mismo Word, tú tienes para que trabajes CIS o para que trabajes Vancouver, igual que en cualquier gestor bibliográfico como es Mendeley, Zotero, ¿no? Entonces, en esa parte, esto te va a ayudar pues a que gestiones mucho más rápido o automatices el tema de tus referencias bibliográficas y ya no tengas que estar digitando conforme tú vayas ingresando las citas, vas actualizando nomás y se va ahí haciendo en el formato. En el caso de Vancouver, aquí te va a aparecer enumerado, ¿no? Por el orden de citas. Por ejemplo, en cambio en APA, sí nos aparece ordenado en orden alfabético, el caso de los autores. Pero en Vancouver sí nos va en el orden que vamos ingresando a la cita, ¿no? 1, 2, 3, no es en orden alfabético, ¿no? Eso, por ejemplo. Vamos a buscar, te voy a compartir, me vas a hacer acordar en el grupo, si es que se puede, para compartirles también los formatos de Vancouver, para que ustedes también lo puedan utilizar, los que corresponden a ciencias de la salud. Pero en referencia, Jefferson, a cómo estamos citando el antecedente, por ejemplo, tú estás avanzando tu tesis de pregrado, me imagino. Sí, no, justo recién estoy iniciando todavía con las Ujú. ideas, con qué tema es lo que voy a realizar. Entonces, justo estoy Mm, viendo el tema de los antecedentes también. Sí había hecho antecedentes, claro, pero de trabajos más simples, pero no en sí ya. de tesis. Pero en taller de tesis no has ido avanzando algo de tu proyecto de tesis. Sí, más o menos ya he ido avanzando y ahí, en nuestro Ya. caso, por ejemplo, nos han enseñado que se separa los antecedentes en tres, ¿no? Que son internacionales, nacionales y locales, pero creo que también nacionales está en relación con locales. También algunos sí, ¿no? Sí, Pero local es netamente tu localidad. Nacional puede ser pues de cualquier región del Perú, ¿no? Eso, por ejemplo, tú eres de Perú, ¿verdad, Jefferson? sí, Ya, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Si tienes que, eso también funciona, como te digo, en el caso de cualquier universidad, hay que mucho fijarnos en la estructura de los criterios de evaluación, le estoy diciendo, ¿no? En algunos casos tú puedes decir, no, pero mi docente a mí en taller de tesis me ha dicho que no ponga esto, pero lo que sucede es que cuando ya nosotros nos vamos a inscribir, por ejemplo, el proyecto, el plan de tesis, la tesis completa, lo que hacen los docentes es evaluar sí o sí, presentar su informe de valoración de la tesis bajo el formato que la universidad les da. Entonces, ustedes traten sí o sí de trabajar con este formato. Por más que el docente 1 les haya dicho una cosa, el docente 2 otra cosa, ustedes trabajan con este esquema. Ya es importante. Pero está quedando, Jefferson, queda claro cómo debe quedar en realidad nuestro antecedente del estudio. sí, la verdad muy interesante, porque no solo es apoyarse en la inteligencia artificial, ¿no? Sino también tu propio, conectar o poner conectores para que se vea más presentable también los antecedentes y para que sea más entendible. Claro, porque tú lo estás redactando, ¿no? Entonces, si bien nosotros copiamos lo que nos puede dar la herramienta de inteligencia artificial, como lo veíamos en la anterior sesión, o si copiamos ya pues el resumen de frente del, por ejemplo, buscamos la base de datos porque está completo, nosotros deberíamos darle la forma como si fuera un párrafo completo que tú estás explicando con tus propias palabras, ¿no? Y queda pues mucho mejor así la redacción y también el tema del grado de similitud, por ejemplo, ya no va a ser tan alto, ¿no es cierto? Desde esa parte. Entonces, lo importante es que sí se está avanzando. Por ejemplo, tú estás haciendo un nivel correlacional de pronto, ¿no, Jefferson? Sí. Ya, correlacional. ¿Y cuáles son tus variables de estudio, Jefferson? A ¿O ver, en todavía mi no tienes? caso, a ver, ahorita voy a buscar mi documento todavía. Ya, está bien. Entonces, así como Jefferson, seguro que hay muchos estudiantes que el día de hoy nos acompañan y también tienen que saber concretamente cómo se realiza un antecedente de estudio. Entonces, así vamos a ir avanzando en estos días el trabajo de nuestra colega que nos vamos a terminar de hacerlo todos. Entonces, así vamos incrementando los antecedentes.
¿Está bien? Eso lo vamos a dejar bien claro. Ahora, ¿cómo haríamos las bases teóricas o conceptuales de la tesis de nuestra colega, por ejemplo? Nosotros ya tenemos definido claramente las dos variables de estudio, uno que es engagement y el otro que es desempeño laboral, ¿no? Ahora, en el caso de ella, por ejemplo, es un poco diferente a cómo nosotros vamos a ver una tesis de nivel correlacional. En una tesis de nivel correlacional, acá tenemos una tesis de nivel correlacional, decimos que una variable es la variable asociativa y la otra variable es la variable de supervisión. ¿Está bien? La variable de supervisión. Ahorita vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, esto sí es de nivel correlacional. Que es mucho más sencillo en realidad también las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estábamos avanzando nuestro esquema de tesis caso práctico, que también lo vamos a avanzar a la par, que era estrategias de cobranza, acá está, en el año 2023, que es una tesis que ya está incluso en repositorio, ya se los había mostrado, ¿no? Que es en realidad de nuestra asesoría y que está ya en repositorio, una de las tesis. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en el problema, en el objetivo, ¿qué cosa será? Hemos dicho la relación, determinar la relación. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito del estudio de las estrategias de cobranza y la morosidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se relaciona de las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo? Es el mismo título, solo con el propósito del estudio. ¿Está bien? Y acá tiene dos variables, una asociativa y una de supervisión. Por ejemplo, la asociativa, ¿cuál es? Estrategias de cobranza. Acá en este título nosotros, por ejemplo, ya habíamos determinado desde la primera instancia que las estrategias de cobranza es nuestra variable 1 y nuestra variable de interés es saber el problema en sí, el diagnóstico del problema o la línea de investigación o el problema de investigación en este caso, ¿cuál es? Es la morosidad, ¿no? Ese es el problema dentro de esta financiera. En cambio, en el caso de nuestra colega Ángela, ¿cuál es la variable de interés? ¿Cuál es la variable de interés? ¿No? En el caso, este caso 1, caso 2. Estamos cambiando cada personal. Acá variable independiente, decíamos, ¿no? Independiente y variable dependiente. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, la variable independiente es engagement junior. Así le ha puesto, no sé si existe engagement junior, eso también lo vamos a definir. Porque yo he visto engagement, pero no he visto engagement junior. Vamos a ver. Y el otro es desempeño laboral. ¿Cuál es su variable de interés aquí, por ejemplo? Nosotros ya hemos estado viendo cuál es la línea de investigación de nuestra colega. El desempeño laboral, porque ahí es donde ella está viendo el problema, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? Es como cuando vas al médico y tienes una tos bien fuerte, te falta la respiración, tú vas al médico y te hace un diagnóstico, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes COVID. Ese es tu diagnóstico. Tú causas, ¿no? ¿Qué ha causado eso? Que de pronto no usas mascarilla, no te lavas las manos antes de comer, ¿no? Tu pronóstico, si no te cuidas, pues te puede dar una neumonía, algo así. Tu controla el pronóstico, lo que hemos hecho, ¿ah? Todo ese ejercicio hemos hecho, tu controla el pronóstico, ¿no? Que tomes tus pastillas, no sé si tu ivermectina, o sé qué medicamentos para que te cures. Entonces, lo mismo hemos hecho para nosotros poder determinar la variable 1, que es la que acompaña a la variable de interés. En este caso de nuestra colega es desempeño laboral. Ese es su problema, ahí está su problema.
Y en el caso de la tesis correlacional que estamos avanzando, aquí el problema se enfoca en la morosidad de esta financiera, las altas tasas de morosidad. ¿Está bien? Entonces, las dos, por ejemplo, podemos irlas trabajando a la par para que ambos casos que están trabajando esto puedan ir avanzando. ¿Está bien? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones correlacionales, es un poquito más fácil trabajar el tema de las bases teóricas, porque parte ciertamente de los conceptos que podemos encontrar de ambas variables. Hemos dicho de fuentes confiables, verificables. Vamos haciendo la redacción y dentro de sus conceptos vamos a encontrar sus dimensiones, sus indicadores, ¿no? Por ejemplo, bases teóricas acá. Vamos a ir redactando. ¿Qué es, no? La morosidad nos decía, según el BBVA, es tal. Fuente confiable, una institución financiera. Igual con estrategias de cobranza. ¿Está bien? Y de ahí vamos a ir obteniendo nuestras dimensiones, nuestros indicadores. Pero, por ejemplo, acá en esta investigación de nivel explicativo, no va a suceder eso. No es que vayamos a partir directamente en el caso de que tú, por ejemplo, si dominas mucho el tema, es decir, si tú eres un experto en el tema, tú podrías, en base a todos los conocimientos y a la profundización que tengas del estado del arte, es decir, del conocimiento completo, hasta dónde está llegando el límite del conocimiento en base a estas dos variables, si tú lo manejas así ya, entonces tú puedes desarrollar un diseño desde tu propio conocimiento, sin contravenir con el conocimiento científico que ya respalda estas variables de estudio. Está bien, pero si tú todavía no cuentas con ese grado de experticia, primero yo te aconsejo no hagas una tesis de nivel explicativo, y menos experimental. Pero algunos se quieren lanzar y dicen, me tengo que lanzar, no es ya tesis de doctorado, dicen, ¿no? Entonces, si uno no se lanza, tampoco nunca aprende. Entonces, parte del aprendizaje es pues lanzarse a realizar un estudio, ¿no? Y eso también es importante. Ahora, por ejemplo, si yo no soy muy experto en el tema de este manejo de estas dos variables, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer para conseguir mis dimensiones, mis indicadores? Me hace que en este caso estamos hablando de que se va a realizar un programa, un diseño de engagement para poder mejorar el desempeño laboral en esta institución educativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el diseño. Tenemos que hacer el diseño de esta variable. ¿Y cómo vamos a hacer el diseño? Tenemos que partir de fuentes, por ejemplo, yo les decía, ¿no? No solo confiables, verificables, sino del fundamento científico. No es que a mí, por ejemplo, de pronto yo diga, no, en mi empresa, porque yo también soy empresaria, y por mi experiencia en los años de empresaria, yo digo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es, no sé, yo creo que les falta compartir a mis compañeros o a mis trabajadores un poquito más para que pues se sientan más amenos, más cercanos, para que se identifiquen más con la empresa. Según mi apreciación, yo debería hacer todos los domingos o todos los sábados, debería ser un compartir, irnos de paseo, ¿no? No sé, hacer juegos, ¿no? La cuestión es que se comparta. Pero ¿de dónde nace ese fundamento? O sea, no es que yo me lo creo porque a mí me parece, ¿no? Esto debe tener algún fundamento científico. Y sí tiene, porque yo también lo he estado viendo más o menos antes de ingresar ahora a la asesoría. Entonces, por ejemplo, el engagement, acá está justo el prompt. Vamos a ver. Vamos a manejar el prompt. Es el prompt que vamos a copiar. Lo voy a copiar a la diapositiva también para que ustedes también lo puedan manejar. Bueno, los antecedentes ya lo hemos armado. ¿Está bien? El detalle es armar las bases teóricas ahora.
Por ejemplo, para construir las bases teóricas de la tesis explicativa experimental, ¿ya? Esto no lo tengo desarrollado así como tendría que pasárselos porque la tesis la señorita lo ha compartido recién, parece ayer o antes de ayer, ¿ya? Entonces eso es lo que se quedó, que se iba a trabajar sobre las tesis que ustedes compartieran. Entonces, por ejemplo, en base al título de nuestra colega, nosotros vamos a considerar acá este PRO. Siempre tenemos que decirle a la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero? Acá, actúa. Esto es lo que le pedí. Actúa como un experto en investigación y crea un plan de mejora de Engagement Junior para trabajadores de la institución educativa Divino Niño de Jesús Chupaca, considerando el sustento científico de su diseño. Eso es lo que le pedí. Entonces, ¿qué me da Gemini, por ejemplo? Dice, el presente plan tiene como objetivo mejorar el engagement de los trabajadores de la institución educativa, tal, basándose en el sustento científico y adaptándose a las necesidades específicas del contexto educativo peruano, dice, ¿ve? Entonces se está adaptando a dónde, dice, al contexto educativo peruano, porque no es igual que tú le pidas que realice pues un tratamiento dentro de una institución educativa en el Perú, en Chile, ¿no? Porque cada contexto y cada realidad es diferente. Entonces hemos dicho que para diseñar un buen prompt, primero tenemos que decirle cómo debería actuar, ¿no? Cómo debe actuar la herramienta de inteligencia artificial y bajo qué contexto queremos que nos dé la información. Por ejemplo, primero, en la primera fase dice, para que tú hagas este plan de mejora, tienes que hacer un diagnóstico. Claro, se tiene que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque sin tener un diagnóstico real del problema, no vamos a poder hacer un buen diseño de un plan de mejora. Entonces, por ejemplo, acá nos dice revisión de documentos institucionales, ¿no? Podemos revisar pues sus documentos, por ejemplo, cuál es su visión, su misión, su reseña histórica, cómo está constituido su estructura organizacional y todo en referencia a lo que nosotros tenga que ver con la vinculación del desempeño laboral de los trabajadores. Las políticas de trabajo, las políticas de cada área, los reglamentos que manejan, todo ello deberíamos hacer un análisis primero, dice, ¿no? Después puedo hacer una entrevista a directivos, jefes de áreas de trabajo y personal de recursos humanos. Y lo más importante es que debo hacer una observación directa del ambiente laboral. Lo que le decíamos a Ángela, ¿no? Porque Ángela dijo, yo he elaborado mi cuestionario, decía. Un cuestionario que le digo en escala Likert. Pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un pretest, posttest, y yo tuviera en mi primera puntuación pretest un casi nunca y después un casi siempre, yo podría hacer un análisis objetivo de esos resultados, decíamos, ¿no? De pronto tenemos otros cuestionarios o otros tipos de instrumentos que nos pueden ayudar a tener información más objetiva para nosotros también dar resultados más objetivos, ¿verdad? En términos numéricos sería lo esencial. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros vamos a dar la información mucho más certera de lo que estamos obteniendo y no vamos a tener mejor información que haciendo una observación dentro del ámbito del problema. Después voy a hacer una revisión de la literatura científica. Es importante, porque hemos dicho, porque no podemos crear el plan en base a nada, en base ni siquiera a mi experiencia. Si bien la experiencia y la experticia nos va a ayudar a poder a plantear un diseño adecuado en conformidad a lo que nosotros conocemos, pero nosotros no podemos plantear sobre una base de nada, sino tiene que tener un sustento científico. ¿Está bien? Entonces ahí tengo que hacer la literatura sobre, por ejemplo, cómo mejorar el engagement, ¿no? Y dice la aplicación en el contexto laboral. Tercera, en segunda fase, diseño las estrategias, ¿no? Entonces, las estrategias en relación a las dimensiones de esa variable del engagement.
que según lo que he ido revisando tiene que ver con la motivación intrínseca, ¿no? Oportunidades del desarrollo profesional, asignación de tareas desafiantes, reconocimiento del trabajo bien hecho, estrategias para mejorar el sentimiento de pertenencia, actividades de integración, mentoring, comunicación afectiva, estrategias para desarrollar el sentido de competencia, establecer metas alcanzables, proporcionar feedback oportuno, oportunidades de crecimiento, implementación y evaluación como una tercera fase, implementación gradual de las estrategias, iniciar con un piloto en un grupo de trabajadores junior y evaluar su impacto, dice, ¿no? Implementar las estrategias de forma gradual en toda la institución. Se tiene que implementar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a lograr implementar esto? Más o menos nosotros hemos estado viendo, creo, con Ángela 6 meses, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado si es que yo quiero hacer una investigación de nivel explicativo experimental, porque sí toma su tiempo, y eso también tiene que ser sustentable, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un programa para mejorar las habilidades matemáticas en niños de tercer grado de primaria con una señorita que es de educación. Y yo le decía, justamente, ¿no? La viabilidad, creo que les comenté del tema, ¿no? No se pudo hacer viable, ya tenía las sesiones de aprendizaje listas, sino que los padres, como eran niños, o sea, eran menores de edad, no se pudo aplicar el instrumento nunca. ¿No? No se pudo ni siquiera aplicar el diseño, el plan de mejora respecto a las habilidades matemáticas de estos estudiantes, porque los padres nunca dieron el consentimiento informado. Entonces ahí que como que nuestra tesis completa, todo diseño que se llevó dos años de construcción, no se pudo hacer realidad. Entonces, por eso buscamos siempre que sea viable, ¿no? ¿Lo puedo, Ángela? ¿Vamos a poder aplicar en estos trabajadores? Le pregunté y me dijo que sí. ¿Ya? Entonces, eso por sobre todo, ver la viabilidad del estudio. Evaluación continua del impacto, se hace una evaluación, hemos dicho, mediante la observación, y también nos da, miren, la herramienta de inteligencia artificial, nos da el sustento científico, o sea, de cómo vamos a trabajar este plan de mejora. Nos estructura cómo nosotros vamos a hacer el plan de mejora y en base a qué sustento científico se está dando esto, porque eso es lo que le hemos pedido en el PROM. Dice, todo este diseño que está planteando la herramienta de inteligencia artificial se basa en la teoría de engagement de Kahn, también en el estudio de Schaufeli, la investigación de Sachs, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan de 2000. ¿Ve? Dice, el presente plan de mejora para trabajadores de tal institución se basa en evidencia científica y se adapta a las necesidades del contexto educativo peruano. Su implementación y evaluación continua permitirá el nivel de engagement de los trabajadores, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en la productividad, la satisfacción laboral y la rotación del personal. ¿Ve? Entonces ya la herramienta de inteligencia artificial nos va abriendo un sentido de lo que nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, en nuestro modelo. Y eso es lo que necesitamos a veces cuando nosotros no dominamos, pues no somos tan expertos en el tema. Está bien, y eso por lo general sucede, pero sí yo he visto, por ejemplo, colegas del doctorado del ámbito educativo que hacían incluso aula invertida y eran pues muy conocedores del tema, ¿no? Manejaban mucho el tema y dentro de su conocimiento, de su lectura, ellos ya estaban enfocando su diseño, pero también basados en sustento científico, ¿no? Porque se les ocurría también las ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer, por ejemplo, mi plan de mejora? Yo me puedo basar en estos pasitos que me está dando aquí, cada fase poder ir complementando para hacer mi programa. Ya nuestra colega, por ejemplo, Ángela, ha estado avanzando porque me envió su plan de mejora. El detalle es que no cuenta con un sustento científico, ¿no? Ella más o menos es que ha preparado un instrumento basado más o menos a un estilo de investigación correlacional,
que les digo, ¿no? Que parte de determinar, ¿cómo vamos a determinar, por ejemplo, en una tesis de investigación correlacional las variables? Por ejemplo, ya decíamos también que cada nivel de investigación tiene su propia denominación respecto a las variables, no todas se denominan del mismo modo, ¿no? Ya lo habíamos explicado por qué, cuando vimos en la primera sesión la parte de la metodología. Y acá están también cada uno de sus ejemplos y explicaciones, que también lo habíamos visto dentro de la primera sesión. Y esto, por ejemplo, ¿cómo yo voy a tener mis dimensiones de mi variable? ¿No? Es mucho más fácil decir en una investigación descriptiva, en una correlacional. Las podemos obtener de sus tipos, de sus fases y etapas, de sus componentes y elementos, de su aporte de otro autor y como indique la definición, si puede ser, ¿no? Por ejemplo, como indique la definición. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la variable inventario de bienes patrimoniales y nos va diciendo que es la verificación física de registrar los bienes muebles y como bajo la elección de una comisión de inventarios y sobre la existencia de la contrastación de resultados, ¿no? Eso lo podemos considerar como dentro de la definición. De sus tipos también, por ejemplo, si yo estoy haciendo la NIC 19, beneficios a los empleados, esta NIC 19 dentro de sus tipos nos dice que existen beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios post-empleo y otros beneficios a largo plazo para los empleados. Y también podemos considerar los componentes de la variable, ¿no? El control interno, que es muy conocido, por ejemplo, en el ámbito contable, nos dice que tiene 5 dimensiones o 5 componentes, ¿no? Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos considerar así, ¿no? Acá, por ejemplo, estrategias de cobranza. Tiene aquí, ¿ve? Tiene, según, de acuerdo a la International Quarter 2021, las estrategias de cobranza son el conjunto de acciones coordinadas, aplicadas, adecuadas y oportunamente a los clientes, ¿no? Para recuperar los créditos, manteniendo en el proceso de buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. Para ello se tiene que realizar estrategias proactivas, fomentar la alta productividad, asegurar la calidad de recopilación y manejo de información y contar con políticas y procesos de recuperación claramente definidos, por ejemplo. Y aquí ha salido de su concepto, ha salido sus dimensiones. De la morosidad, dice, ¿no? Todo esto basado en, dice, ¿no? La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2019 resalta que la morosidad de un crédito se define como una situación en la que un deudor se ha retrasado 3 meses en el pago de su deuda. Se trata de una situación de alto riesgo, pero que aún no ha caído en la categoría de crédito fallido irrecuperable. Todo esto basado en factores macroeconómicos, microeconómicos y el entorno. Esto evalúa, dice, para saber si tiene o no tiene morosidad, dice la entidad financiera. Entonces, dentro de estos factores en los que se basa o se soporta la morosidad, puedo yo determinar sus dimensiones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí esto para el caso de la tesis de nivel correlacional, que es más sencillo, ¿verdad? Que es más sencillo, lo obtenemos de cualquiera de esas partecitas que nosotros hemos obtenido. Por ejemplo, aquí también para obtener los indicadores, pero vamos a parar primero en las dimensiones y luego vamos a obtener los indicadores. ¿Está bien? Entonces, así de cualquiera de estos puntos importantes dentro de la conceptualización de la variable es que nosotros podemos obtener las dimensiones de nuestras variables de estudio. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, aquí decíamos, acá tenemos ya, acá ya tenemos la cita. De acuerdo, acá lo vamos a copiar. Esto ya hemos estado buscando nosotros, ¿no? El otro día. Ya, y para morosidad acá, la SBS, ¿no? La superintendencia, claro, la Superintendencia de Banco y Seguros, que es una institución, pues, confiable dentro del ámbito financiero. Entonces, para nosotros es una fuente confiable, verificable, ¿no?
Y estrategias de cobranza, acá tenemos estrategias ya proactivas. Tenemos alta productividad. Estamos viendo ya cómo vamos obteniendo, por ejemplo, las dimensiones y también los podemos obtener con el uso de la inteligencia artificial. Ahorita vamos a hacer también el ejercicio. Políticas y procesos de recuperación claramente definidos. Y la variable morosidad va a trabajar con los factores económicos, con los factores microeconómicos y con el entorno, ¿no? Ya, muy bien. Eso es mucho más fácil para las investigaciones de nivel correlacional. Acá tenemos también un PROM para que nos ayude, por ejemplo, ¿no? PROM para la descomposición de la variable en dimensiones, ¿no? Esto también nos puede servir para las investigaciones, por ejemplo, acá para tenerlo más claro, para descriptivos, para los correlacionales, más funcionables, ¿no? Para los explicativos también, pero los explicativos que observacionales nomás, ¿ya? Observacionales, es decir, no experimental. Si no le voy a poner no experimental. ¿Está bien? Y para las otras más también. Para los otros. Pero para el explicativo experimental, sí, no vamos a obtener así tan fácil la información como para las correlacionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para yo obtener la descomposición de las dimensiones de una investigación así, yo le puedo decir, estoy llevando a cabo una investigación titulada, le pones el título, necesito descomponer la variable morosidad en sus dimensiones e indicadores para una medición precisa. ¿Podrías ayudarme a descomponer esta variable? Extrae las dimensiones e indicadores de fuentes bibliográficas y recursos fiables, principalmente de artículos publicados en revistas científicas indexadas en PubMed, Google Scholar, ResearchGate o Scopus que traten sobre esta variable. Estas referencias serán esenciales para profundizar en mi análisis y enriquecer los resultados de mi estudio, ¿no? Entonces voy y lo voy a copiar. Vamos a abrir también ChatGPT. No se copió. Y lo voy a mandar ahí que vaya trabajando y Gemini también. A ver acá en ChatGPT, ¿ven? Está trabajando. Está terminando. Ya. Dice, para descomponer la variable de morosidad es crucial entender sus dimensiones e indicadores. Aquí hay una descomposición basada en fuentes bibliográficas. Dice, causas de morosidad. Identifica las razones subyacentes de la morosidad como pérdida de empleo, problemas económicos, etc. Perfil del deudor. Analiza el perfil demográfico y financiero de los deudores, incluyendo ingresos, historial crediticio y comportamiento financiero. Efectividad de estrategias de cobranza. Evalúa la eficacia de las estrategias de cobranza implementadas para prevenir la morosidad. Contexto económico. Considera el entorno económico general, ya que puede influir en la capacidad de pago de los clientes. Factores externos. Examina eventos externos como la pandemia, que puede tener impactos significativos en la morosidad. Fuente, repositorio continental. Está sacando de la tesis que nosotros, por ejemplo, hemos publicado, ¿no? Repositorios latinoamericanos, estrategia de cobranza y morosidad de mi banco, agencia bancaria matriz, está obteniendo la información de la tesis que nosotros hemos publicado, por ejemplo, ¿no? De ahí está sacando todo ChatGPT, ¿ve? Y morosidad de la cartera de clientes, programa Reactiva Perú, mi banco, agencia Chupaca. Este es otro, pero estos dos son de lo que hemos publicado nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de buscar lo que más se asemeja a lo que tú le estás pidiendo, el contexto, a la realidad, a las variables de estudio. A ver, vámonos con Gemini.
Dimensiones, nivel de morosidad. Tú puedes medir en realidad la morosidad por niveles, ¿no? Indicador, porcentaje de créditos vencidos sobre el total de crédito de cartera. Aquí ya, por ejemplo, no podríamos hacer un cuestionario. Si queremos medir como variable cuantitativa la morosidad, tendríamos que hacer una observación, ¿no es cierto? Una revisión documental. Subindicadores, morosidad 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. Morosidad por tipo de crédito, consumo, vivienda, microcrédito, etcétera. Morosidad por segmento de clientes, personas naturales, empresas, etcétera. Plazo de morosidad, indicador, promedio de días que los créditos están vencidos. Plazo de morosidad por tipo de crédito, plazo de morosidad por segmento de clientes. Te está diciendo que es un tratamiento más numérico. Concentración de la morosidad, indicador porcentaje de la morosidad total que se concentra en un pequeño grupo de deudores. ¿Cuáles serían sus subindicadores? Número de deudores que representan el 80% del total de morosidad, monto total de morosidad concentrado en los principales deudores, severidad de la morosidad, indicadores adicionales, también te da indicadores adicionales. Las referencias bibliográficas, aquí te dan las referencias bibliográficas, vamos a ver una referencia. Por ejemplo, aquí nos da hasta aquí nomás, siempre no es tan confiable, por ejemplo, ¿no? Journal Final Ciencia no es tan recomendable, por ejemplo, las bases de datos, ya les dije, ¿no? Desde el principio que si nosotros utilizamos las herramientas de inteligencia artificial para que nos dé una idea, nosotros vamos a ir rebuscando la información y verificando que esta información que se nos está brindando sea confiable, no lo vamos a copiar de frente. ¿Está bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de utilizar para la descomposición, ya tenemos una idea de cómo podemos trabajar, ¿no? Cómo podemos trabajar la variable de estudio. Incluso eso ya lo habíamos hecho con la tesis también de nuestra colega Ángela, que nos había compartido y nos decía, el instrumento que yo he hecho será válido para poder explicar el experimento que yo estoy haciendo, decía, ¿no? Y nosotros decíamos, no, porque es que no va a haber una variable, una medición objetiva que nos ayude a decir si realmente ha habido un impacto o no ha habido un impacto favorable, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la tesis de nivel correlacional, que nosotros ya hemos descompuesto nuestras dimensiones en base a sus conceptos, entonces nosotros ya podemos ir armando nuestras bases teóricas en ese orden, ¿no? Aquí, ¿ve? En ese orden. Primero vamos a conceptualizar la primera variable, acá. Este es nuestro ejemplo. Por ejemplo, aquí ya tenemos aquí, tenemos la definición de nuestra primera variable. ¿Está bien? ¿Cuál es su dimensión, su primera dimensión? Así en ese mismo orden. En ese mismo orden, ¿no? Acá, por ejemplo, es el secuencial número 3 ya. El 2.21, el 2.211, ya según el APA debe tener sangría aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo que tenemos que hacer es definir, buscar los conceptos de su primera dimensión, en ese orden. ¿Ya? Estrategias proactivas, por ejemplo. Entonces, igual, todas las dimensiones van a ir bajo esa casi misma numeración, son 4. Alta productividad también, y vamos a buscar su concepto. En ese orden tienen que ir, ¿ya? Y eso que falta, sus indicadores. Ya. Entonces tenemos aquí las dimensiones en ese mismo orden. Pero aquí le falta, por ejemplo,
Aquí lo que necesita son vamos a tener sus dimensiones, sus indicadores, perdón, ya con 3 numeraciones, ¿no? Según APA tiene que ir en corrida con puntito al final, ¿cierto? Acá vamos a hacer todavía su definición. Acá, por ejemplo, va a ir, ¿qué cosa va a ir? Su indicador 1. Y así su indicador 2 de la primera dimensión. Indicador 2. Ahí vamos definiendo, vamos buscando conceptos. Después viene igual su segunda dimensión. Y también van a venir sus indicadores, ¿no? Su indicador 1, su indicador 2 de la segunda dimensión. Y así en ese orden vamos a ir realizando los conceptos, ¿ya? Según ese orden. En el orden que nosotros estamos incluyendo en nuestra matriz, por ejemplo, comenzamos conceptualizando la primera variable, continúa su primera dimensión, continúan sus indicadores, continúa su segunda dimensión, continúa sus indicadores y así en ese mismo orden. Luego sigue hacer la segunda variable, su primera dimensión, sus indicadores y así vamos conceptualizando. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en esta tesis de nivel correlacional, esto es mucho más sencillo trabajar, ¿ya? Pero en la investigación, por ejemplo, de nuestra colega Ángela, sí nos toca indagar más, porque es que no es tan fácil. Nosotros no podemos sacar de cualquier concepto, por ejemplo, los conceptos y armar un instrumento, ¿no? Porque nosotros tenemos que armar acá un diseño experimental. Y ese diseño experimental tiene que estar bien sustentado, dijimos, ¿no? Acá ya habíamos trabajado eso también con el PROM. Y según lo que nos da la información, por ejemplo, acá nos dio un ejemplo, la teoría de engagement de Kahn, teoría de autodeterminación de Deci, tú ya te vas buscando algunas informaciones, ¿ve? Ya vas buscando en relación a eso, pues, importancia de la teoría de la autodeterminación de la práctica, no, esto no nos va a servir. Por ejemplo, aquí yo he encontrado así este artículo científico buscando, ¿ve? Engagement laboral y cultura organizacional, dice. Entonces, dentro de esta revisión también nos dice cómo ha ido evolucionando este estudio del engagement para tener claro con qué dimensiones yo tengo que trabajar mi programa. ¿Está bien? Tengo que tratar de trabajar con la teoría científica más actualizada que yo pueda tener. Cuadro de comparativo de la evolución y modelos de engagement, dice, ¿ven? Por ejemplo. Dice acá Khan, claro, así nos está hablando pues el mismo Gemini, acá ve, de 1990, así es donde yo lo ubiqué, yo lo copié, saqué de mi PROM saqué cómo voy a diseñar mi plan de mejora y cuáles son los sustentos científicos. Entonces yo teniendo eso, lo que he hecho es copiar, por ejemplo, la teoría engagement de Khan y así estoy ubicando información y ahí me sale, ¿no? Dice, cuadro comparativo de la evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando esta teoría? Ha llegado acá, según el estudio, dice, hasta 2012, por Wennell, modelo del impacto de los recursos personales en el engagement 2020. Dice, este modelo plantea una relación recíproca entre las emociones positivas y los recursos personales, es decir, los empleados que experimentan emociones positivas desarrollan mejores habilidades relacionadas con el trabajo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, plantear mi modelo o mi diseño de mejora, yo partiría de esta teoría. ¿Y qué debo considerar dentro de este? Acá me está dando más o menos un plan, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar? Tengo que primero, dice, voy a identificar el problema dentro de la realidad del ámbito de estudio. Luego me voy a trazar las metas a alcanzar, voy a utilizar los instrumentos tales, me va dando una alternativa de cómo yo voy a ir aplicando cada fase de mi diseño. Entonces, si yo por ejemplo, me basara en esta teoría, entonces yo lo que quisiera medir o quisiera verificar o quisiera evaluar o implementar va a ser en razón de las emociones positivas de los trabajadores y los recursos
interpersonales. ¿Está bien? Pero si yo quisiera, por ejemplo, trabajar con la teoría del mismo Kant de 1990, que si bien pues comienza de pronto aquí, comienza lo que es la teoría científica del engagement, no es muy recomendable. ¿Ya? Porque si una teoría científica pues va evolucionando, es porque ya también nosotros pues en el mundo ya todo va cambiando, ¿no? Se va modificando, se va actualizando. El manejo, por ejemplo, de la educación no era tan parametrada como era antes, como la es ahora. Incluso ahora con el uso de la tecnología y todo que nosotros utilizamos, ya tenemos que abarcar sobre ese contexto, por ejemplo, el ámbito educativo, lo que no había antes, ¿no? Entonces, estar encerrado dentro de una teoría bastante antigua que, claro, que ha servido como base para profundizar y poder evolucionar hacia otra teoría más actualizada, es la base, ciertamente. No podemos decir que no sirvió, sino fue la base para el conocimiento científico, no es lo más recomendable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con eso, dice, establece una relación entre el individuo y las características de la tarea considerando los contextos interpersonales, grupales, intergrupales y organizacionales como factores que median los niveles de motivación y la significancia del trabajo. Entonces, si yo me basara en la teoría de rol de 1990 de Kant, ¿qué cosa consideraría evaluar dentro de mi plan de mejora? Primero, primero identificar, segundo aplicar y después evaluar. Entonces, dentro de ese contexto que me dice, pues, Gemini, que yo tengo que adaptar mi diseño, yo tengo que considerar los contextos interpersonales de mis trabajadores, grupales, intergrupales y organizacionales. ¿Está bien? Esos 4. Y dentro de esos 4, yo voy a desarrollar mi plan de mejora. ¿Está bien? Dentro de eso. Pero si yo trabajo con esta teoría. Y puedo trabajar así con otras teorías también, porque acá, por ejemplo, el modelo de Sachs de 2006 me dice la propuesta a los recursos que reciben de la organización, es decir, los recursos económicos y los socioemocionales. Entonces, ahí mi plan de mejora se centraría en estos 2 puntos que manifiesta Sachs. Por ejemplo, yo diría, ¿no? Mi plan de mejora se basa en la teoría científica o en los conocimientos basados en el modelo de intercambio social C2006 propuesto por Sachs 2006, el cual nos habla de los recursos económicos y socioemocionales de los trabajadores, ¿no? En su ámbito laboral. Entonces ahí ya voy planteando mi modelo y mi diseño. ¿Ya? Ahí, pero basado en un sustento científico, no de lo que se me ocurra, sino de lo que yo tengo que encontrar como el sustento para poder elaborar ese plan de mejora. Y así, ¿no? Así ya teniendo, por ejemplo, con la herramienta de inteligencia artificial, lo que nosotros queremos saber, porque es que ahí, por ejemplo, ahí hay mucha deficiencia, un poquito más en los estudiantes de pregrado, que sí yo lo he podido ver de muy cerca, incluso conmigo misma, era que no desarrollamos, por ejemplo, el conocimiento en base a la teoría científica, ni la filosofía, ni la epistemología, ni nada de eso. Entonces, no sabíamos ni siquiera cómo nosotros íbamos pues a adaptar, por ejemplo, un diseño experimental, ¿no? Entonces, para adaptar pues un diseño experimental basados en la ciencia, en el conocimiento científico, ¿no? Y entonces, ¿qué nos está ayudando la herramienta de inteligencia artificial? Por ejemplo, aquí, si nos está dando ya más o menos un modelo de cómo vamos a plantear, tú vas a identificar dentro de la teoría que más es conveniente para ti realizar este modelo según esta secuencia. Lo puedes hacer, pero ya consideras la teoría científica que a ti te parece conveniente y es más ligada a tu problemática. Y la más reciente, ¿ya? Es importante que sea la más reciente, la más actualizada. No sé si respecto a esta explicación tienen alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, no hay nadie que esté haciendo tesis experimentales dentro de sus... Se bajó la batería. No hay nadie dentro de la sala que esté haciendo tesis de nivel explicativo experimental.
Todos estamos haciendo correlacional. A ver, vamos a consultar, ¿ya? Mirabal, José, buenas noches, ¿nos escuchas? ¿Puedes participar, Mirabal? ¿O alguien más? A ver, Ramiro Tarqui. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ramiro? Ramiro, compártenos tu experiencia. ¿Qué nivel de investigación estás planteando Doctora, para qué? bueno, yo recién estoy iniciando. Estoy con aquí le llamamos perfil. Ya. Ya yo soy de Bolivia. Estoy iniciando con el perfil de tesis recién. Ya, está bien. Yo he terminado la carrera de Derecho, entonces estoy recién comenzando. No, recién, digamos, estoy aprendiendo en realidad con usted. Ya. Ah, ya, pero has terminado pregrado. Sí, ya terminé pregrado. Ya has terminado pregrado, ¿no? Ya, entonces no, por ejemplo, en el caso tuyo, no creo que te pases a hacer una investigación explicativa de diseño experimental, ¿verdad? No, experimental no creo. Más va a ser, Correlacional. sí, puede ser relacional. Bueno, en mi área yo estoy tratando de ver cómo está impactando el uso de la inteligencia artificial en el derecho, ¿ya? En estudiantes de derecho, en el aprendizaje. Entonces, estoy más o menos tratando de enfocar. El problema es que yo me voy más al área informático, ¿ya? Me salgo mucho del lado legal. Ya. Bueno, entonces estoy en ese dilema en este momento, ¿ya? Me pongo muchos objetivos. Me parece que mi tesis es más doctoral que de pregrado. Sí, Ramiro, es cierto lo que tú dices, porque en pregrado tiene que estar muy ligado a las líneas de investigación de la profesión. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que corresponde directamente al ámbito profesional tuyo. Entonces, como tú dices, si te estás yendo más para lo que es informática, pero no me parece que te estés yendo más para la informática realmente, sino más para el tema de lo educativo. Más me parece ahí que te estás yendo más para el tema educativo, porque tú lo que quieres ver es cómo está impactando el uso de las TICs, perdón, el uso de las herramientas de inteligencia artificial en los estudiantes de derecho, ¿no? Que sí también lo puedes hacer, porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido una señorita de medicina humana que ha sustentado hace 2 semanas, y ella es médico cirujano, y si bien no ha enfocado pues es que en un área de especialización de ellos también es la psiquiatría. De pronto por eso es que también se le ha aceptado pues el tema que era la calidad del sueño en el desempeño laboral de los internos de medicina humana, ¿no? Pero ella es de pregrado, pero sí enfocado más que nada en el área de, por ejemplo, de psiquiatría, ¿no? Que es una especialidad de la rama de la medicina que lo puede realizar. En cambio, pues, en el tema de derecho, no sé si pues tengan pues alguna rama que tenga que ver con el uso de la tecnología, por ejemplo. Eso tendrías que enfocarlo bien ahí. Ahora, en el caso tuyo, cuando tú hablas de impacto, ciertamente en ese título lo que tú puedes hacer es un nivel explicativo, netamente no experimental, observacional. ¿Por qué? Porque es que el uso, por ejemplo, de las herramientas de inteligencia artificial es algo que ha impactado, que ha cambiado en todos los tipos de aspectos, ¿no? En el ámbito educativo también bastante, como tú mencionas, y es importante decirlo que, por ejemplo, tú no has creado las herramientas de inteligencia artificial, sino que éstas se han dado en un contexto natural, como es el caso
del estudio que yo les explicaba respecto a la detonación que hubo de las bombas nucleares, ¿no? En Nagasaki y Hiroshima, y que la causa ahí era la radiación y el efecto era la leucemia, por ejemplo. En ese caso no hubo intervención por parte del investigador, pero fue una investigación explicativa de causa-efecto, pero netamente no experimental o observacional. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en tu caso, Ramiro. Lo que tú estás planteando es una investigación explicativa de causa-efecto, pero netamente observacional, porque tú no estás ocasionando el hecho de que impacte de algún modo o no estás interviniendo en el uso de inteligencia artificial, a menos que tú hagas un proyecto, por ejemplo, como el que estamos haciendo nosotros ahora, de sí implementarlo dentro de hacer toda la tesis completa o desarrollar el marco teórico. Si tú haces, por ejemplo, el desarrollo de esa parte didáctica, entonces sí estás haciendo una inducción, sí estás interviniendo. Pero si tú desarrollas dentro del contexto natural, tranquilamente tú te mandas a hacer una investigación de nivel explicativo, no experimental, y no te haces pues todo un mundo de implementar el diseño, ¿no? La rúbrica de evaluación y todo eso que tú tendrías que preparar, ¿no? Eso por ese lado puede ser más viable, ¿no? Sí me parece bastante viable tu trabajo de investigación. ¿Con quién estamos conversando? ¿Mirabal? Con Ramiro. Uh-huh. Ramiro, ¿verdad? Ramiro, perdóname. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál sería tu pretest? No sé si, ahora, el detalle sería hacer un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que todavía no usan demasiado, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial para hacer tareas y todo. Primero tendrías que hacer la identificación de grupos. Haces la identificación de grupos y ahí ya puedes aplicar pues tu instrumento, ¿no? A un grupo que no utiliza la inteligencia artificial para hacer su tarea o sus trabajos académicos y al grupo que sí utiliza. Y ahí sí haces un comparativo, ¿no? Y ahí ya puedes explicar si pues el uso de inteligencia artificial está impactando o no está impactando pues en el ámbito educativo en este grupo que sería pues el grupo que está experimentando en su contexto natural ese impacto, esa influencia, ¿no? Ahí no sabes si mejora o no mejora, por ejemplo, la calidad educativa. Entonces sería bueno solamente plantearte un impacto, una influencia, como tú lo mencionas. Claro, ¿no? Entonces tal vez no mejora, sino desmejora su nivel educativo. Entonces, que tú demuestres el impacto es un poco diferente a ver si mejora o no mejora, ¿no? Sí, entonces, además del impacto, yo quiero analizar, por ejemplo, la ética, quiero analizar los derechos de autor, ¿ya? También quiero analizar la posibilidad de poder crear una ley que regule el uso no tanto el uso de la inteligencia artificial, sino la responsabilidad civil. Ya. Y entonces, sí, como le digo, son varias variables. Me aparecen unas 3, unas 4, pero para un pregrado es demasiado. No me va a alcanzar el tiempo. Eso es verdad, Ramiro. En cuanto tú, como te digo, tengas la necesidad de tener tu título o tu grado académico, tú vas a hacer la investigación también en referencia a tus necesidades, ¿no? Porque sí, ciertamente la investigación debe ser responsable, debe cumplir con la ética, debemos tratar de hacer buenas investigaciones y todo ello, pero también está muy ligado para mí a la necesidad del tesista, ¿no? Si de pronto hacemos una investigación descriptiva o correlacional en pregrado porque sí necesitamos ya trabajar y necesitamos ya tener más oportunidades en el ámbito laboral, entonces nos tratamos de mandar una tesis o una investigación de no muy alto nivel que nos lleve mucho tiempo en su aplicación, porque ya estamos diciendo, no solamente hay que hacer el diagnóstico, sino hay que hacer la aplicación, el tratamiento
y luego hay que hacer la evaluación. Y no es que tú apliques tu diseño en un mes nada más, todo tiene su tiempo y todo eso basado en el sustento científico, por ejemplo, ¿no? En el término educativo, yo le pregunto a la maestra y le digo, maestra, le digo, un estudiante, ¿en cuánto tiempo puede asimilar, por ejemplo, un diseño de mejora de un plan lector? ¿En un mes? ¿Usted está segura? Usted implementa un mes y usted está segura que en un mes un niño de, por ejemplo, que esté en tercer grado de primaria, que tiene 9 años, ¿usted está segura que va a aprender en un mes? O sea, que va en un mes, va a mejorar, va a ser lo máximo de comprensión lectora. Entonces me dice, no, no, porque según la teoría de Piaget, según la teoría de tal, no, ella como experta en su materia, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo mejorará? Un año. Ya, entonces, un año completo se tiene que hacer la aplicación. Y después del año, recién se tiene que hacer la evaluación, ¿no? Entonces, por eso es necesario nosotros proyectarnos bien desde el comienzo cuál es el propósito del estudio. Por eso es importante, porque hemos partido en realidad nosotros de la metodología y no hemos partido, o bueno, sí ya hemos enfocado nuestra idea de investigación o nuestro problema de investigación desde el principio, porque en base a eso nosotros nos surge la necesidad de hacer una investigación. Pero ¿por qué nosotros nos hemos pasado a ver primero la metodología y no de frente hemos comenzado a plantear nuestro problema, hacer nuestro marco teórico? O primero, ¿por qué no hemos hecho el título de investigación? ¿No? Porque primero teníamos que estar seguros de cuál es el propósito que yo quiero alcanzar y si va a ser viable alcanzar ese propósito. Porque si no va a ser viable, yo vuelvo a repetir, no hagamos impacto, no hagamos mejora, no hagamos influencia en nuestro título, ¿ya? Porque después no sabemos cómo arreglar. Cuando ya está inscrito el título, yo les digo, ¿cómo arreglamos esto? Tenemos que hacer 2 medidas, chicas, tenemos que aplicar 2 veces el instrumento. Sí, no va a querer, no va a querer. Y ahora, o sea, es la limitante, ya hay que todo replantear y vuelve a pedir cambio de título, ¿no? Y para que haga su cambio de título también es otro trámite engorroso. Por eso, si yo sé que yo necesito mi título ya, entonces, pero quiero hacer una investigación buena, puedo hacer un nivel correlacional. Aplico una vez mi instrumento, hago un estudio transversal y ya, hago mis resultados y todo, hago una investigación. Y después cuando estudio la maestría, continúo mi línea de investigación, mi misma idea, pero ya lo hago en un nivel explicativo, pero ya conociendo el tema más ampliamente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, Ramiro, yo a ti te aconsejo, ¿no? Entonces ya Muchas vas gracias, doctor. desarrollando, sí, ya vas desarrollando la maestría y ya pues haces tu experimento, porque ya tú sabes y estás enfocado en qué quieres llegar en el camino. ¿Está bien, Ramiro? Sí, doctora, está bien, gracias. Muy bien, Ramiro. Entonces, no sé quién más está haciendo una investigación de nivel experimental para poder compartir cómo puede hacer su diseño de investigación, por ejemplo. ¿No hay nadie en la sala que esté haciendo un nivel experimental? No tenemos tesistas de posgrado, maestría, doctorado. Todos deben ser de pregrado, ¿sí? A ver, alguien está levantando su mano, puede participar. Víctor Sí, Hugo Barreto. Buenas sí, noches. muy buenas noches, doctora. Yo tengo una investigación, ¿no? De tipo correlacional con 3 variables, ¿no? Le he enviado a su WhatsApp personal, ¿no? Para que pudiéramos tal vez revisarlo, pero un poquito tengo algunos vacíos en el tema del diseño, ¿no? Del diseño metodológico. Porque son 3 variables. Siempre he trabajado con 2 y no he tenido ningún problema, pero ya una tercera para un grado de maestría, he querido implementar eso porque tiene que tener un nivel mucho más riguroso, ¿verdad? El diseño y el planteamiento de la investigación, ¿no? Entonces, esa parte un poco tengo dudas, ¿no? De poder plantear tres variables para un tipo de investigación correlacional. Ya.
Por ejemplo, Víctor, no es tan engorroso, ¿no? En realidad los niveles explicativos son más engorrosos, pero sí nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a abrir, a ver quién está haciendo. Sí hemos hecho estudios con 3 variables, ahorita vamos a abrir. Sí, he enviado el marco teórico como ha sugerido, ¿verdad? Entonces, también tiene los objetivos y quizás pueden guiar, ¿no? Esto para que se pueda consolidar en un buen diseño metodológico, ¿no? Que considero que aún falta en esta investigación. Ya. Tú estás haciendo una investigación correlacional. Ya, vamos a ver. Factores de riesgo y el apoyo social percibido de funcionarios públicos del municipio de Oruro. A ver, ¿por qué no quiere? Está cargando todavía. A ver qué cargue ya. Está demorando. No sé, pero no quiere abrir. Vamos a ver. Se quedó ahí. ¿Qué pasó? Está con virus. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Y tiene que aplazar habilitar edición, doctora. Sí, no quiere. Yo quiero ponerle y no quiere. Vamos a ver si nuevamente se abre. Ahora sí creo. Ahora sí. No quería. A ver. Marco teórico. Vamos a ver desde acá. Los instrumentos, enfoque, objetivos, estado del arte. En las 7 bases de datos electrónicos, Google ya se presenta el primer estudio. El proceso metodológico consistió en la búsqueda sistemática a través de la búsqueda de datos empíricos en la que se realizó. Ahí está. Desde ahí empiezas, ¿no? Según la Comunidad de Derechos Humanos, se realizó un estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema. Ya. Estudios de contexto nacional. A través de la comunidad de derechos, a través de la búsqueda del estudio empírico. No quiere bajar porque a ver, porque está abierto ahora sí. Estos son tus antecedentes, ¿verdad, Víctor? Así es, doctora. Estos son los antecedentes en esos niveles, ¿no? A nivel internacional, como se solicitan las... según la característica del formato, ¿no? De la universidad nacional y local, ¿no? Generalmente. Las conclusiones, así, ¿no? Así bien amplios lo has realizado, por ejemplo, ¿no? Revisando repositorios, encontré una publicación de revista Compás Empresarial, Perú. Ya ves, según Mamani, en su estudio Validación de Escala de Predicción de Riesgo de Feminicidio, plantea que la violencia en hogares bolivianos refleja cifras que preocupan este panorama. El objetivo, ya, la metodología. Bueno, a mí me parece bastante amplio. No sé si lo has copiado o lo has redactado, por ejemplo. No sé si acá habrá mucho grado de similitud, por ejemplo, ¿no? Algunos autores concluyen, y esto debería ir en un solo párrafo, ¿no? Bueno, es a veces de acuerdo, pues nosotros nos adecuamos, sí, a cómo no nos solicita la universidad, eso justamente lo mencionaban. Esto es en contexto local.
Según señala que el feminicidio ya. Bueno, ahí a ver si mejoramos también un poquito esto, discriminación. Aquí mismo está tu matriz. Diseño estratégico, diseño, paradigma. ¿Tienes tu matriz de consistencia aquí, Víctor, por ejemplo, o no? No, en este documento no lo tengo. Sí Ahí. lo he avanzado en otro archivo, que se lo voy a facilitar, pero en este documento no, doctor. Ya. Por ejemplo, en el caso, ahora vamos a tratar de ver. No sé por qué no quieren abrir. Quiero. Se ha colgado con tu archivo, no sé por qué. A ver, vamos a revisar la diapositiva. No nos permite abrir los archivos. No sé por qué. No sé por qué no quiere abrir. A ver, vamos a ver. Se ha colgado con tu archivo, no está. No sé qué ha pasado. A ver, vamos a ver. Ojalá que sea, ahora sí creo. ¿No? ¿O no? Bueno, no sé qué ha pasado con el archivo. Quiero abrir una tesis de correlacional con 3 variables para poder explicarte. No sé qué ha pasado, ¿ver? Se ha colgado tu archivo, o sea, no nos deja abrir las otras ventanas. ¿Ve? A ver, vamos a abrir de frente aquí. Ahí está. Me parece, creo que es de 2023 esta tesis. ¿De quién es? ¿De quién es? De Mabel y Mabel, creo. Sino que no quiere. ¿Qué tenemos abierto? No sé qué sucedió, pero se colgó cuando bajamos tu archivo. Queremos abrir para poder explicar. Ahora no podemos abrir. No sé qué pasó, se colgó. No sé qué pasó, Víctor. Nos pasaste virus, creo. No quiere abrir. ¿Cómo hacemos? A ver. Queríamos abrir. Esta es una tesis de
con 3 variables. Quiero abrir la matriz de consistencia para explicarte, pero no quiere abrir. No sé qué ha pasado. Se ha colgado. Y como el archivo está abierto, no sé qué ha pasado. Uy, uy, uy. Ahora voy a abrir otro. Ojalá que abra. Aquí era. Ahorita la Brenda de abril 2023 era de Noemí. Noemí Mabel era. Ay, ojalá que abra. No quiere abrir. No sé qué ha pasado, Víctor. Tu archivo cuando le he bajado se ha colgado. Uy. No quiere cerrar y no quiere abrir. Está raro. ¿Qué habrá pasado? Quiero abrir y no se puede. A ver si de Gmail descargándolo porque le he enviado a las señoritas. A ver si se ha enviado. Se descarga. A ver. Ojalá que sea esto. Está. A ver, creo que ahí, ojalá. Ya. Ahí creo que está bien. Ahí está. Ahí está. A ver, esto abrió, más bien abrió. Listo, Víctor. Mira, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos variables, podemos trabajar investigaciones con varias variables, con 3 variables. Acá, por ejemplo, tiene la variable 1, la variable y1 y la variable y2, ¿no? Que estás trabajando una así. Entonces, tú igual en ese mismo orden vas a trabajar tus bases teóricas, por ejemplo. Tu variable 1, después pasas a definir tu dimensión 1 de tu variable 1, sus indicadores en ese orden, bajas así en tus dimensiones, ¿listo? En ese orden. Después sigues con tu variable y1 y con tu variable y2. ¿Y cómo quedarían, por ejemplo, tus objetivos aquí? Si bien aquí, por ejemplo, dentro de sus observaciones, sus jurados le piden detallar cuáles son los gastos deducibles, por ejemplo, detalla, dice, yo quiero que detalle, yo no quiero que me digas si existe relación o no. Tú puedes relacionar, por ejemplo, que es algo que lo vamos a ver, sí, ahora que terminemos el marco teórico, ya nos toca ver cómo hacemos los problemas, los objetivos y las hipótesis específicas, cómo planteamos, ¿no? Por cada nivel de investigación, y eso ya nos falta terminar de hacer para armar nuestra matriz de consistencia. Tú puedes correlacionar, por ejemplo, la primera variable con tus 2 variables, ¿no? Claro, tú en tu general vas a correlacionar con tus 2 variables, o puedes correlacionar, por ejemplo, tu primera variable con las dimensiones de cada una de tus otras 2 variables, para que puedas obtener tus específicos, ¿no? Pero en ese orden tiene que ir, por ejemplo, de presentación. No sé si se logra ver bien, pero en ese orden de presentación. O puedes tener también 2 variables 1. Puede ser variable x1, variable x2 y solamente tener tu variable de interés, que sería tu variable y 2 variables que le acompañan, por ejemplo.
¿no? Ya lo he tenido que cerrar tu archivo porque no sé por qué, pero se cuelga cuando está abierto. No. No, por ejemplo, acá, relación entre la actitud hacia el feminicidio, factores de riesgo y el apoyo social percibido de funcionarios públicos, ¿no? Relación entre la actitud del feminicidio. Acá tu problema central o tu variable de interés es el feminicidio, ¿verdad, Víctor? Así es, ese es el tema central, el tema de interés, como indica, doctora. Ahora, tú acá tienes más, en realidad, tú tienes más de 2 variables, más de 3 variables, porque estás hablando factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles serán los factores de riesgo relacionados, no? Ahí hay otras, ahí dentro de esos, por ejemplo, tienes varias variables o varias dimensiones que vas a tocar y vas a correlacionar con el feminicidio y también el apoyo social, ¿no? Si realmente esos factores de riesgo se relacionan con el feminicidio y si el apoyo social también se relaciona con el feminicidio. Por ejemplo, aquí en tu caso, por ejemplo, en tu matriz de consistencia, en el caso tuyo es así. Tu variable X, que es tu variable 1, es el feminicidio. Acá, así vas a poner feminicidio. Y tus otras variables, tu variable Y1 va a ser factores de riesgo. Y tu otra variable va a ser apoyo social, por ejemplo. Tu Y2, tu variable Y2. Así. Y así como has estado conceptualizando, ¿no? Tus dimensiones, indicadores. Así has estado haciendo tu matriz de consistencia. Sí, tiene esas características. El tema de interés es el feminicidio, sí, actitud. Claro. Esta es tu variable, ¿no? Tu variable de interés. Vuelvo a recalcar, en las investigaciones de nivel correlacional, el orden de las variables no es importante, ¿ya? Porque ahí lo que buscamos es relación de las variables. Esta variable Y viene a ser la variable de supervisión y estas vienen a ser las variables asociativas. Se cambia nada más el orden. ¿Por qué? Porque hemos dicho en las investigaciones, por ejemplo, de nivel correlacional, lo que sucede es que no existe orden entre variables, ¿no? Eso estaba en la otra diapositiva acá. ¿Ve? En el nivel relacional, por eso es que ustedes siempre cuando vean los esquemas del nivel o diseño correlacional, la flechita va para ambos lados, porque no importa si este está primero, este está después, ambos se buscan correlacionar nada más, no se busca nada más dentro de ese tipo de investigación, ¿ya? No es importante ahí el orden, pero así debería presentarse tu matriz de consistencia. Y mediante este título que tú tienes, nada más, ¿cuál es la relación, no? ¿Cuál es la relación entre la actitud hacia el feminicidio y los factores de riesgo y el apoyo social, ¿no? Con factores de riesgo y el apoyo social percibido de funcionarios. Ese va a ser por ejemplo, tu objetivo, ¿no? Determinar la relación entre la actitud hacia el feminicidio con los factores de riesgo y el apoyo social percibido de funcionarios públicos del municipio de Oruro. Y después los específicos ya se va armando en razón de las dimensiones de los factores de riesgo y el apoyo social. Porque eso es lo que tú quieres ver, si son relacionantes como factores de riesgo hacia el feminicidio. ¿Está bien eso? Las dimensiones vas a trabajar de factores de riesgo y apoyo social, vas a correlacionar con feminicidio. Esos van a ser tus específicos, por ejemplo.